Anestesia y analgesia en pequeñas especies. Anestesia general. Planeación del proceso anestésico. En este segmento veremos cómo hacer la planeación de un procedimiento anestésico paso a paso, desde que llega el paciente al hospital hasta el momento de darlo de alta. Este proceso consta de 9 pasos: consulta, estudios de laboratorio, confirmación del diagnóstico, autorización del proceso anestésico y quirúrgico, planeación del proceso anestésico, preparación del equipo, preparación del paciente, monitoreo del paciente y seguimiento. Todo proceso anestésico deberá de tener una estructura y un orden para llevarse a cabo, y se inicia con una consulta que debe de incluir una historia clínica y un examen físico meticuloso. Como protocolo de seguridad, todo paciente que va a ser sometido a un proceso de anestesia se le debe de realizar un panel de pruebas de laboratorio prequirúrgico que debe de incluir hemograma, química sanguínea básica y un examen general de orina. Los propietarios deben de informar sobre algún antecedente clínico de importancia, como alergias, problemas cardíacos, convulsiones y si está tomando algún medicamento. Se deben de realizar pruebas alternativas de acuerdo a la zona, por la presencia de alguna enfermedad endémica como dirofilaria, ehrlichia, anaplasma, leucemia viral felina, etc. El propietario debe de firmar el consentimiento para realizar la anestesia, asumiendo la responsabilidad consciente del riesgo que significa. El protocolo anestésico se escoge con base en la historia clínica, el examen físico, resultados de laboratorio y tipo de procedimiento, así como el tipo de paciente. Nota del cirujano. Es importante considerar la combinación de protocolos entre anestesia general y regional para minimizar el riesgo y el dolor posoperatorio. Siempre se debe llenar una hoja de reporte anestésico, donde se anoten todos los medicamentos que se utilizaron en el proceso anestésico, así como las fórmulas del cálculo de dosis con base en el peso del paciente. Nota del cirujano. Es necesario descargar e imprimir el fascículo de cálculo de dosis y monitoreo del paciente para facilitar la comprensión de este tema de la página cirugiaveterinaria.mx. La administración de medicamentos preanestésicos deberá de ser con un mínimo de 30 minutos previos a la inducción de la anestesia y deberá de permanecer en jaula para la observación de cualquier reacción. Antes de iniciar el proceso anestésico, se debe de preparar todo el equipo que se va a usar y confirmar que está en perfecto estado de funcionamiento. Tubo endotraqueal de medida apropiada y varias medidas. Confirmar la integridad del circuito de anestesia y oxígeno suficiente en los tanques. Fluidos como el lactato de Ringer o la solución salina fisiológica 9% en cantidad suficiente tanto para administrar como para realizar lavados. Equipo de venoclisis y catéter de calibres apropiados. El catéter intravenoso debe de aplicarse bajo técnicas de asepsia, rasurado, lavado y desinfección quirúrgica. La vena cefálica accesoria y safena medial son los mejores sitios para canalizar, tanto en perros como en gatos. El catéter se sujeta con una cinta adhesiva que no dañe la piel y se fija en 3 puntos que incluyen el catéter junto con la punta de la venoclisis y la manguera de la misma para evitar que se separe con cualquier movimiento. Antes de la inducción de la anestesia se debe de revisar las constantes: respiratoria, frecuencia cardíaca, pulso, tiempo llenado capilar y color de las mucosas. Una vez que el paciente muestra los primeros signos de estar en un estado de anestesia, se coloca el tubo endotraqueal. Para la colocación del tubo endotraqueal es importante sujetar la lengua y traccionarla rostralmente entre los caninos. El paciente se coloca en posición de esfinge y con la zona endotraqueal
se abate la epiglotis para poder observar los cartílagos aritenoides, los cuales muestran la entrada de la laringe y la tráquea. Nota del cirujano: se debe de evitar poner la lengua de lado o meter los dedos para abrir la boca, ya que el animal puede presentar reflejo de mordida y lesionar o lastimar severamente los dedos. Nota del cirujano: para este procedimiento se puede utilizar un laringoscopio para abatir la epiglotis e iluminar el área y facilitar el proceso. Nota del cirujano: en gatos se puede utilizar spray de lidocaína para evitar el laringoespasmo que dificulta la intubación endotraqueal. Nota del cirujano: se debe de confirmar que el tubo endotraqueal realmente está en la tráquea. Ahora sí, ya se puede conectar la máquina de anestesia inhalada o continuar con anestesia fija, manteniendo las vías aéreas permeables. Debemos lubricar los ojos con ungüento oftálmico, especialmente en pacientes felinos. Hay que vaciar la vejiga por presión, sondeo o cistocentesis. Preparar al paciente mediante rasurado, lavado quirúrgico y embrocado antes de pasarlo a la sala de operaciones, donde se realizará el último lavado. Durante el proceso anestésico se debe de monitorear al paciente y llevar un registro constante cada 10 minutos, el cual debe de incluir electrocardiograma, oximetría, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tiempo llenado capilar, presión sanguínea y temperatura. Una vez terminada la cirugía, se debe de evaluar el grado de dolor que experimentará el paciente de acuerdo al tipo de la intervención, para aplicar el analgésico en los intervalos y tiempo que sea necesario. El paciente es trasladado a una jaula de recuperación, la cual debe de contar con superficie suave y térmica, paredes acolchonadas y libres de sonidos estridentes como el ladrido de otros perros. El tubo endotraqueal se debe de retirar hasta que el paciente empieza a regresar de la anestesia y se debe de tener la precaución de desinflar el balón que ayuda a que se sujete a la tráquea. El anestesiólogo debe de llamar al propietario a las 24, 48 y 72 horas posteriores a la salida del paciente del hospital para preguntar sobre signos de dolor y poder ajustar las dosis de analgésico. La planeación siempre te llevará a un camino con mejores resultados.